Unas noticias sobre política mexicana y lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este viernes 25 de octubre. Primera noticia. Los mexicanos tendremos que hacernos cargo de los adeudos de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo está eso? Le cuento. Un grupo de inversionistas, un fondo de inversiones, específicamente dos fondos, acaban de demandar para hacer un arbitraje internacional, que es casi lo mismo como una demanda hacia México, hacia el Estado mexicano, porque según el Poder Judicial, el sistema judicial mexicano está defendiendo a Ricardo Salinas Pliego para no pagar sus deudas. Esto es realmente increíble. No es increíble y no es sorprendente en el sentido de que el Poder Judicial pues defiende a estos empresarios, a estos evasores de impuestos, como lo es famosamente Ricardo Salinas Pliego. Por favor, escuche esta nota que está realmente interesante. Los fondos de inversiones estadounidenses Cyrus Capital Partners L.P. y Contrarian Capital Management LLC presentaron un arbitraje internacional contra México, argumentando que el país ha permitido que el empresario Ricardo Salinas Pliego eluda sus obligaciones de deuda a través del Poder Judicial mexicano. Esta acción ha sido presentado bajo los términos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio, el TMEC, debido a la negativa de TV Azteca, propiedad de Grupo Salinas, o sea, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a pagar deudas que mantiene con inversionistas estadounidenses. El origen de la deuda de esta disputa se remonta al 9 de agosto del 2017, cuando TV Azteca emitió 400 millones de dólares en títulos de deuda bajo un contrato de fideicomiso con el Bank of New York Mellon como fideicomisario y agente de pago principal. Según los términos del fideicomiso, TV Azteca estaba obligada a realizar pagos semestrales de intereses a una tasa del 8.25% anual sobre la suma principal de 400 millones de dólares. No obstante, desde el 9 de febrero del 2021, TV Azteca dejó de realizar los pagos de intereses correspondientes. Según los inversionistas demandantes, el adeudo actual supera el 36% de la suma principal, lo que ha llevado a un conflicto prolongado con la empresa mexicana, o sea, con el grupo de Salinas Pliego. El documento de arbitraje que ya le había mencionado, que es prácticamente una demanda presentada por los fondos estadounidenses, señala, escuche esto, que el Poder Judicial mexicano ha sido manipulado para favorecer los intereses de TV Azteca y de Salinas Pliego, permitiendo a la empresa evitar el pago de deudas en el extranjero. O sea, esto es realmente increíble. Prácticamente están diciendo pues que el Poder Judicial es comprable, que se puede comprar fácilmente. El Poder Judicial, Norma Piña, los que están en la cabeza prácticamente, vaya, los jueces federales pueden ser comprados por este tipo de empresarios como es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego los puede comprar, eso es lo que están diciendo. Y en particular los inversionistas señalaron que TV Azteca obtuvo de manera secreta, aquí está una cuestión, una sentencia del juez Miguel Ángel Robles Villegas en septiembre del 2022. Dicha sentencia permite que TV Azteca, escuche esto porque es grandioso, que TV Azteca posponga indefinidamente el pago de sus deudas, argumentando que solo deberá hacerlo cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declare oficialmente el fin de la pandemia del COVID-19. O sea, esto realmente me vuela la cabeza, o sea, del pensarlo. Imagínense el grado de saña que tiene Salinas Pliego para no pagar sus impuestos. Y no solo esto, los demandantes argumentan que esta situación está enviando una señal negativa a los inversionistas extranjeros al mostrar que México está dispuesto
a permitir que su sistema judicial proteja injustamente a magnates o evasores como Ricardo Salinas Pliego, afectando así los intereses legítimos de los inversionistas internacionales. Los fondos de inversiones advierten que si el Tribunal Arbitral de la Ciudad de México se declara competente para resolver el caso, México podría ser condenado a pagar daños económicos, los cuales son significativos por según violar las obligaciones internacionales bajo el TMEC. O sea, esto es increíble. Salinas Pliego está llevando su codicia, porque es codicia, a un extremo que los mexicanos podríamos en un extremo también llegar a pagar pues sus deudas. Segunda noticia, una chayotera que se llama Azucena Uresti y un ministro de la Suprema Corte electo por Peña Nieto que se llama Javier Lainez Potisek, estuvieron en su programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula, la cual ella es muy amiga de López Dóriga y también de Ciro Gómez Leiva, pues estuvieron hablando al respecto. Ya casi este ministro ya parece político porque está hablando como un político al respecto de esta nueva polémica o nueva acción que se está proponiendo por parte de los legisladores de Morena y aliados, Morena, PT y Verde, que están proponiendo una cuestión que se llama supremacía constitucional, o sea que el Poder Judicial no podrá hacer prácticamente nada cuando se trate de cuestiones de reformas o leyes secundarias en adherencia a la reforma judicial, una reforma constitucional que no puedan decir nada al respecto, el Poder Judicial no pueda llegar a anular tal cuestión, lo cual es para ellos un peligro. Están advirtiendo estos dos, la chayotera Susana Oresti y Lainez Potisek, aparte de la reforma judicial y aparte aún de esta elección de jueces y ministros, lo cual también obviamente les preocupa a ellos, les preocupa aún más esta nueva cuestión, lo cual ellos están declarando prácticamente que México se podría convertir en otro Venezuela, en una dictadura, en una cuestión de que cualquier cosa que se le pueda, ellos lo exageran obviamente como lo están haciendo, que ponen ejemplos como por ejemplo esta pena que en Estados Unidos es lo máximo y que según también de que ya no podrán votar las mujeres si es que así el gobierno mexicano lo decide, o que se podrán expropiar propiedades privadas de personas normales y comunes si el gobierno mexicano así lo quiere, o se podrán mochar brazos como lo propuso esa vez Bronco, que si el gobierno mexicano lo propusiese como una reforma a la Constitución se pudiese hacer. O sea, esto es realmente increíble. Por favor, escuche esto. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para echar atrás hoy esta reforma al Poder Judicial. Las tiene desde mi punto de vista. Se habla mucho, ministro, y yo he tratado de ser muy cuidadosa con esos términos, del inicio de una dictadura, totalitarismo, autoritarismo. Usted con su experiencia, ¿qué ve? No, yo también. Cualquier poder sin control tiende a abusar. Realmente a estas dos personas les gusta llegar a extremos, muy extremos de cualquier situación. Esto de la reforma al Poder Judicial obviamente pudo haber ido normalmente sin ningún tipo de cuestión, pero al haber esta nueva cuestión de que una reforma que el Poder Judicial no puede hacer prácticamente nada, pues obviamente les molesta, porque aparte dicen que ya no va a haber lo clásico, ellos dicen separación de poderes, ya no va a haber derechos humanos, que los mexicanos vamos a perder nuestros derechos totalmente, que ya no el Poder Judicial nos va a poder defender. O sea, el Poder Judicial nos va a defender, o sea, o ellos ya no van a poder tener lo que siempre han tenido. Tercera noticia, Claudia Sheinbaum reacciona a este arbitraje internacional, o mejor dicho, casi una demanda de inversionistas extranjeros de un fondo de inversiones, los cuales están demandando al Estado mexicano porque según el Poder Judicial está defendiendo y protegiendo al evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, y lo cual puede llegar al punto de que con el erario mexicano se paguen las deudas externas
en el extranjero, perdón, de Ricardo Salinas Pliego, lo cual es realmente increíble. Hasta me vuela la cabeza solamente del pensar que el gobierno mexicano tenga que pagar la codicia de Ricardo Salinas Pliego. O sea, es totalmente increíble. Escuche esta nota que está realmente interesante. El reclamo de inversionistas estadounidenses vía paneles de arbitraje contra el gobierno mexicano por la negativa de Ricardo Salinas Pliego para pagar sus adeudos es por la responsabilidad del Poder Judicial mexicano. Así lo dijo tal cual Claudia Sheinbaum. Es una demanda que en realidad es para el Estado mexicano por la responsabilidad del Poder Judicial, de acuerdo a esta demanda de estos inversionistas extranjeros estadounidenses. En septiembre del 2022, TV Azteca obtuvo una medida cautelar en México mediante el cual el juez Miguel Ángel Robles Villegas, titular del Juzgado Civil de la Ciudad de México, autorizó a la televisora, a TV Azteca, el no pagar sus deudas y así prohibir a sus acreedores iniciar un procedimiento legal hasta que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declare oficialmente terminado la pandemia. O sea, esto es increíble, es increíble. ¿Qué nivel de saña puede tener primeramente Ricardo Salinas Pliego y también este juez, según un juez impartidor de justicia? ¿Con qué saña pueden declarar esto? Por favor, escuche lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre esto. Entonces, es una demanda en Estados Unidos, esencialmente dice, México es responsable conforme al derecho internacional por el uso indebido de su sistema judicial. Voy a repetirlo. Por el uso indebido de su sistema judicial a favor de TV Azteca, México se ha negado a comprometerse con los inversionistas en los que debería ser un objetivo común para detener este abuso interesado del Poder Judicial de México para beneficio personal, sostuvo el documento. Es decir, es una demanda de empresarios, por lo que dice la nota, quiero recalcarlo, de empresarios de Estados Unidos, en donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos. Entonces, una demanda en realidad al Estado mexicano, pero por responsabilidad del Poder Judicial de acuerdo a la demanda. Esa es la nota. Y cuando tengamos más información de Secretaría de Economía lo comentamos, pero es interesante, muy interesante. Cuarta noticia, Gerardo Fernández Noroña le da una tunda para en seco al Junior, hijo de uno de los socios de Claudio X González, el cual este Junior, que lo verá ahorita en pantalla, pues dirige, en su tiempo también dirigió de estas, según protestas estudiantiles, que fueron protestas de juniors o que tenían pues familiares en el Poder Judicial. De estas protestas que vimos de estos juniors, él era el vocero y dirigente de una de estas protestas, de este grupo de juniors, los cuales se vieron que tenían familiares en el Poder Judicial, pero que este específicamente dirigía este grupo de prianistas y aparte estuvo también en esta cuestión de vandalismo dentro del Senado de la República en su tiempo, como vimos, que entraron y hicieron destrozos. Pues este se llama Mario de la Garza, el cual es hijo de José Mario de la Garza Marroquín, uno de los que es consejero de uno de los despachos de abogados de Claudio X González. Tiene muchas influencias y por lo tanto tiene mucho que perder si se hace esto de la reforma al Poder Judicial. Para ver si podemos dialogar y si lo puede analizar, estimado presidente. Pero si el artículo 61, fracción primera, es muy clara. Sí, pero solamente queremos... Y eso se va a llevar queremos venir a discutir con ustedes de forma respetuosa y abierta. Pero yo te digo, ¿qué dice el artículo 61, fracción sí, primera? de acuerdo, que pero... no procede el amparo totalmente, contra senador. la reforma constitucional. Queremos solamente... Pero eso ya está en la ley.
De acuerdo. Lo que estamos haciendo es llevarlo a la Constitución. De acuerdo, senador. Solamente en eso no hay nada que discutir, pero la comisión está viendo el tema. queremos que tome en cuenta nuestros argumentos y que nos a ver, escuchen, senador. dime cuál es el argumento en contra del artículo 61, fracción primera de la Constitución, de la ley de amparo. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el problema que argumento queremos, en contra? que Sí. estimamos de forma Sí. respetuosa, Sí. senador, es que sería muy complejo establecer a nivel constitucional que cualquier Lo que dice la ley. que cualquier reforma, Sí. incluso por ejemplo un ejemplo muy absurdo, una reforma constitucional que prevea la pena de muerte en nuestro país. Sí, eso, a ver, no, quede eso fuera- no está discusión la pena de No, muerte. Lo que no, está en de acuerdo. discusión, lo que está, no, Solamente- no, pero solamente- espérame, pero espérame, Es un porque eso, ejemplo, no es senador. un ejemplo, es un falso debate. Lo No. que no, a ver, es un falso debate. Lo que no quiere De acuerdo. es que se elijan las personas juzgadoras. No, a ver. reconocemos no, espérame. que en el- Eso tampoco está está en discusión. Poder Eso no está en Lo discusión, único que senador. estamos planteando es que el artículo 61, fracción primera, que está en la ley de amparo, que está vigente y que dice no procede el amparo contra una reforma constitucional, queda en la Constitución. Es falso, lo demás es Senador, la ¿qué pasa con- retroactividad. lo ¿Qué demás pasa? es un falso debate, senador, pero de no, acuerdo. a ver, no, Sí, a ver, pero se lo estoy diciendo de forma no, respetuosa. No me está diciendo de ¿Qué forma pasa? respetuosa. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.